aisladas, cargadas excéntricamente. Ya saben, si tienen alguna pregunta, deben levantar la mano. Buenas tardes, Edgar. Voy a iniciar la presentación. ¿Están viendo la pantalla? Ok, gracias. Sí, profesor. Muy bien, muy amable. Voy a dar inicio entonces. En el día de hoy vamos a trabajar el diseño de zapatas aisladas, cargadas excéntricamente. Caso en el que la columna se encuentra centrada en la zapata. El procedimiento que vamos a mostrar combina lo que hemos trabajado en el tema de zapatas corridas para muros de contención, lo que tiene que ver con la evaluación de las presiones, y lo que hemos trabajado en el diseño de zapatas aisladas, concéntricamente cargadas, en lo que respecta al diseño estructural. Este procedimiento también podemos aplicarlo a zapatas corridas para muros de carga. En la imagen se muestra que por la columna baja una carga axial y también un momento, en este caso, alrededor del eje Y. Este será el sentido positivo para el momento en lo que respecta al procedimiento que vamos a ilustrar. Se nos plantea el diseñar una zapata rectangular. Se nos da la dimensión B como 1.6 metros. Esa dimensión B se establece en este problema dada la limitante de proyecto relacionada con la posición de la columna respecto al lindero. Para que la columna quede centrada respecto a la zapata, debemos trabajar una dimensión P máximo de 1.6 metros. Entonces, la zapata será rectangular debido a una limitante de proyecto, una limitante espacial. Las dimensiones de la columna: A 50 centímetros, B 40 centímetros. El refuerzo de la columna, barras número 5. Las cargas que transmite la columna al cimiento, axiales muertas 654 kilonewton, axial viva 170 kilonewton. El momento Y muerto 100 kilonewton metro, momento Y vivo 26 kilonewton metro. La resistencia a la compresión del concreto de la columna 21 megapascales, al igual se plantea para la zapata. El esfuerzo de fluencia del acero 420 megapascales. Se plantea trabajar refuerzo número 5 para la zapata. En cuanto a la información geotécnica, la capacidad de carga admisible del terreno de fundación, 270 kilómetros metro cuadrado, a una profundidad de desplante de 1.6 metros, y vamos a trabajar un peso específico para el material de relleno de 20 kilómetros metros cúbicos. Por supuesto, según lo que trabajamos en el diseño de zapatas aisladas, cargadas concéntricamente, el primer paso hace referencia a la determinación de las cargas de diseño. Aquí se hizo referencia a que tenemos que remitirnos al reglamento, la NSR 10, título B, donde aparecen las combinaciones de carga que nos van a ayudar a determinar las cargas de diseño. Y las combinaciones se plantean para dos condiciones.
la condición de servicio, que hace referencia o se van a utilizar para el análisis geotécnico, y que dependiendo del tipo de acciones con las que yo estoy analizando la estructura, se deben trabajar ciertas combinaciones del listado. En este problema, como estamos trabajando cargas axiales y momentos muertos y vivos, cargas gravitacionales, vamos a trabajar como combinación de diseño la carga muerta más la carga viva en condiciones de servicio. Por supuesto, si tenemos momentos debido a sismo, cargas axiales debido a sismo, debemos aplicar las combinaciones que incluyan dichas cargas. En este caso, la carga axial de diseño será la suma de la carga axial muerta más la carga axial viva al aplicar la combinación, 824 kilonewton, y el momento Y de servicio debido a la combinación, momento Y muerto más momento Y vivo, 126 kilonewton metro. De esta manera, relacionamos las n combinaciones de servicio función de las cargas con las que estoy analizando la estructura y voy a analizar la cimentación. El otro tipo de combinación son las mayoradas. Estas serán utilizadas para el diseño estructural y para cargas muertas y vivas tenemos una combinación 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. La aplicamos tanto para la carga axial como para el momento, obteniendo una carga axial mayorada de 1056.8 y un momento alrededor del eje Y mayorado de 161.6. Nuevamente, debemos tener en cuenta que este momento positivo, según la convención que vamos a trabajar, es un momento horario y es un momento alrededor del eje Y. En algunos casos es posible que no solo tengamos momento alrededor del eje Y, sino que también tengamos momento alrededor del eje X. Eso quiere decir que vamos a tener que calcular los momentos alrededor del eje X en servicio y mayorados. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para el caso mayorado, momento en X 4, 1.2 momento en XD más 1.6 momento en XL. Este procedimiento lo repetimos para las n combinaciones mayoradas que estemos trabajando. Una vez tenemos todas las cargas de diseño para las n combinaciones de servicio y las n combinaciones mayoradas, función de las acciones con las que estamos analizando la estructura y la cimentación, ahora procedemos a realizar el análisis geotécnico. El análisis geotécnico nos lleva, por supuesto, a garantizar dos condiciones según la normativa: que las presiones máximas sean menores o iguales al esfuerzo neto admisible, en este caso las presiones calculadas para las cargas que bajan por la columna, por eso comparamos con el neto admisible. Y la otra condición es que el esfuerzo mínimo sea mayor o igual a cero. Recordemos que esta condición se plantea cuando esté trabajando cargas gravitacionales. Si estoy trabajando una combinación que incluye fuerzas de sismo, eventualmente la normativa nos permite trabajar con excentricidades mayores. Recordemos que la condición de que esfuerzo mínimo sea mayor o igual a cero es equivalente a decir que la excentricidad tiene que ser menor que L sextos, es decir, que la resultante caiga en el núcleo central. En este caso, como el momento es alrededor del eje Y, la excentricidad la calculamos sobre el eje X y tenemos que comparar es con la relación entre L y 6. En este punto debemos tener presente que
Para evaluar el esfuerzo neto admisible es necesario proponer un espesor de zapato. Hablamos de un predimensionamiento. Por supuesto, para proponer dicho espesor de zapata, seguimos principalmente 3 condiciones a cumplir. La primera, en cuanto al espesor mínimo de la zapata. La segunda, en cuanto al anclaje que se requiere el refuerzo de la columna en la zapata. Y la tercera, una expresión que nos aproxima el peralte efectivo requerido para el cortante tipo punzonamiento. Aplicando las 3 condiciones, finalmente escogemos el mayor valor de H y con ese trabajamos. ¿Qué hay que decir en este punto? Bueno, que la verificación de anclaje ahora tenemos que hacerla tanto para el anclaje a compresión como el anclaje a tracción. Y esto debido a que la columna no solo está transfiriendo una carga axial, sino también un momento. Por lo tanto, en la sección se van a generar tracciones y por lo tanto el refuerzo tiene que quedar debidamente anclado frente a la tracción. La ecuación de aproximación es exactamente la misma, no cambia por la transferencia de momentos, estará en función de la carga mayorada que baja por la columna, de la posición de la columna respecto a la zapata, que está dado en función del factor T, y la resistencia al concreto de la zapata. Una vez se propone el espesor de la zapata, podemos entonces determinar el esfuerzo neto admisible y vamos a igualar la presión máxima con ese esfuerzo neto admisible, dado que al conocer el ancho B, 1.6 metros, podemos despejar de la expresión la dimensión L. Recordemos que estas expresiones fueron trabajadas en el tema de zapatas corridas para muros de contención, donde este P ahora me representa la sumatoria de fuerzas verticales, la carga que baja por la columna, carga axial, y este momento es el momento resultante sobre la zapata. Recuerden que para calcular este momento resultante, trasladamos todas las acciones verticales al centroide, todas las acciones horizontales al centroide de la zapata, y al final determinamos cuál era el momento resultante total sobre la zapata. En este caso, las acciones hacen referencia a la carga que baja por la columna y el momento transferido por la columna. Y teniendo en cuenta que la columna está en el centroide de la zapata, las acciones ya están directamente en el centroide. Es decir, que el momento resultante que vamos a reemplazar aquí es directamente el momento transferido por la columna. Esto no ocurre cuando la columna se encuentra a cierta distancia del eje de la zapata. Cuando la columna está desplazada respecto al eje de la zapata, debemos repetir el procedimiento de trasladar las cargas al centroide, y cuando trasladamos las cargas, debido a la posición de la columna respecto al centroide, se genera un momento adicional al que está bajando por la columna. En este caso, ese momento es 0 y el momento resultante sobre la zapata simplemente es el momento que transfiere la columna. En la expresión que trabajamos para zapatas corridas para muros de contención, recordemos, esta distancia C nos representa la distancia centroidal, la distancia que hay del centroide al punto donde voy a calcular las presiones. Y en la expresión reemplazábamos, en este caso, L medios, porque necesitamos las presiones máximas y las presiones mínimas. Entonces la distancia centroidal corresponde a L medios. Y la inercia sería respecto al eje donde está actuando el momento, respecto al eje Y. Entonces la inercia sería la base por la altura, que es L al cubo, dividido entre 12. Entonces, al reemplazar la inercia y la distancia C, finalmente llegamos a esta expresión que utilizamos en su debido momento en zapatas corridas para muros de contención. Entonces, calculamos el esfuerzo neto admisible, reemplazando el valor de la capacidad de carga admisible, el peso específico del suelo, la profundidad de desplante, el espesor de zapata propuesto.
el peso específico del concreto y el espesor de la zapata. Para obtener un valor de esfuerzo neto admisible de 236 kilonewton por cada metro cuadrado. Conocemos las cargas de servicio. Recordemos que el análisis geotécnico se hace para cargas de servicio. Entonces tenemos la carga que baja por la columna en servicio, 824 kilonewton, y el momento alrededor del eje Y en servicio, 126 kilonewton metro. Se debe cumplir que el esfuerzo mínimo, una vez determine la dimensión L, tiene que ser mayor o igual a 0, y esa dimensión L vamos a calcularla en primer lugar igualando la presión máxima, utilizando la expresión con más, con el esfuerzo neto admisible, que es 236. Entonces conozco la carga, conozco el momento, conozco la dimensión B, 1,6, despejo de allí la dimensión L. Para este problema, la dimensión L corresponde a 2.9 metros. Ahora, esa es la dimensión para que el esfuerzo máximo iguale al neto admisible. Esa es una de las condiciones que tenemos que verificar. La otra condición es que el esfuerzo mínimo sea mayor o igual a 0. Entonces simplemente reemplazamos aquí las dimensiones, en este caso la L calculada 2.9, la dimensión B propuesta 1,6, las cargas, y determinamos si efectivamente ese esfuerzo mínimo es mayor o igual a 0. Entonces, al reemplazar, llegamos a que el esfuerzo mínimo es 121.4. El esfuerzo máximo encontramos que es menor que el neto admisible, está ahí justo cumpliendo, para el valor propuesto de 2.9. Esta verificación también la puedo hacer a través de la excentricidad. Recordemos que la excentricidad viene siendo el momento resultante sobre la carga axial. En este caso, 0.1529. Y esta excentricidad, la norma nos dice que debe ser menor que L sextos. Y L sextos en este caso, 2.9 entre 6 es 0.4797. Por lo tanto, la excentricidad es menor que L sextos. Entonces, lo que he comprobado aquí es exactamente lo mismo que hemos hecho acá. El esfuerzo mínimo efectivamente es mayor o igual a 0. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué pasa cuando la excentricidad es mayor que L sextos? O cuando el valor de esfuerzo mínimo aquí me da negativo. En ese caso, la expresión con la que hemos calculado la dimensión L deja de ser válida. Cuando esta expresión la igualamos al esfuerzo neto admisible y despejamos L, si el L resultante me genera un esfuerzo mínimo menor a 0, es decir, negativo, pues entonces esta expresión deja de ser válida. Debo trabajar una expresión distinta si quiero seguir trabajando con excentricidades mayores a L sextos. Por supuesto, la norma solo me permite trabajar con excentricidades mayores a L sextos cuando en la combinación que estoy trabajando hay cargas de sismo. Si solo estoy trabajando combinaciones con cargas gravitacionales, definitivamente la excentricidad tiene que ser menor que L sextos. Eso es lo que dice la norma. Lo revisamos cuando estábamos trabajando la revisión en zapatas corridas para muros de contención. Ahí nos remitimos a la norma y en el título H encontramos lo especificado para la excentricidad. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para cargas gravitacionales si la excentricidad tiene que ser menor que L sextos? Bueno, ya la dimensión L calculada con esta expresión deja de ser válida. Ahora debo calcular la dimensión L de tal manera que el esfuerzo mínimo sea igual a 0. Entonces voy a utilizar la expresión con menos, igual a 0, y me hago una pregunta. ¿Cuál debe ser la dimensión L de tal manera que la presión mínima sea igual a 0? Cuando despejemos de aquí la dimensión L, luego podemos reemplazar y calcular cuál es la presión máxima. Y vamos a encontrar que la presión máxima está lejos de la neta admisible. Está por debajo, por supuesto, pero lejos. Es decir, que estaríamos trabajando
de manera holgadas las presiones sobre el terreno. Vamos a estar trabajando con presiones muy por debajo de la neta admisible. De esta manera, debemos proceder para cada una de las combinaciones de carga en condición de servicio que estemos trabajando en el proyecto. Entonces, es importante que este procedimiento que estamos trabajando, debo repetirlo para cada combinación de carga. Y al final, me voy a quedar con las dimensiones de zapata que nos permitan cumplir las dos condiciones, es decir, que el máximo sea menor que el neto admisible y que el mínimo mayor o igual a 0 para todas las combinaciones de cargas. Una vez determino esas dimensiones, recordemos que el siguiente paso es verificar rigidez, que la zapata me cumpla con rigidez. Esto para que sea válido la consideración que hemos planteado de una variación lineal del diagrama de presiones. Si no se cumple rigidez y quiero seguir trabajando con estas expresiones, voy a tener que aumentar el espesor de la zapata, de tal manera que cumpla las condiciones que hemos trabajado y que hemos planteado para zapatas aisladas cargadas concéntricamente. Es decir, que las expresiones que trabajo en cuanto a la verificación de rigidez son exactamente las mismas. Están en función de los voladizos, del voladizo máximo en la zapata y del voladizo límite que hemos propuesto como 3 veces el espesor de la zapata. Una vez finalizado el análisis geotécnico, tenemos que proceder al diseño estructural. Y el diseño estructural, recordemos, parte de unas presiones netas mayoradas. Por lo tanto, debemos retomar las cargas de diseño mayoradas y evaluar las presiones de contacto para dichas cargas mayoradas. Tanto la carga axial mayorada como el momento mayorado. Ahora, retomando la expresión que hemos venido trabajando, donde dice sumatoria de fuerzas verticales, pues es la carga axial. Y donde dice momento resultante es el momento alrededor del eje Y. Y ya explicábamos la razón, porque la columna está centrada. Ahora, esta distancia C, hemos dicho, es la distancia del centroide, en este caso el eje Y, dado que estamos trabajando momentos alrededor del eje Y. Entonces, la distancia C me representa la distancia que hay del centroide al punto donde voy a evaluar los esfuerzos. Recuerden que en las expresiones anteriores habíamos reemplazado L medios porque me interesaban los esfuerzos en 1 y 2. Pero ahora vamos a ver que para la verificación de punzonamiento, para la verificación de acción como viga y para el diseño a flexión, voy a necesitar las presiones que están presentes en puntos dentro del área de la zapata o al interior de la zapata. Es así como vamos a plantear una expresión función de una distancia X medida sobre el eje X, una distancia medida respecto al eje Y. Entonces, por eso, donde dice la distancia centroidal C, estamos reemplazando X, una distancia medida sobre el eje X. Donde dice inercia, hemos reemplazado BL cubo dividido 12, por eso el 12 en el numerador. Y al reemplazar la carga mayorada, el momento mayorado, la dimensión B, la dimensión L, voy a llegar a una expresión para la presión de contacto de diseño función de la distancia X. Esta distancia X me representa la distancia que hay del eje Y al punto donde voy a evaluar las presiones. Por ejemplo, si voy a evaluar las presiones en 1 y 2, las esquinas de la zapata, en la distancia X voy a reemplazar L medios. Pero si voy a evaluar las presiones en 3 y 4, también voy a reemplazar la misma distancia L medios. Fíjense que la distancia X está en valor absoluto. Entonces la distancia que hay del eje Y a los puntos 3 y 4 sigue siendo L medios. Pero, dada la convención que estamos trabajando de que el sentido positivo
para el momento Y es horario, debemos entender lo siguiente. Si trabajamos la regla de la mano derecha, el pulgar estaría apuntando hacia el eje Y, en este sentido, y el sentido positivo del momento me diría que el cuadrante 1 y el cuadrante 2 estaría experimentando mayores presiones de contacto que el cuadrante 3 y el cuadrante 4, dado el sentido positivo horario para el momento. Entonces, si los puntos están localizados en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2, la expresión para calcular la presión de diseño en esos puntos sería con más. Y si los puntos están localizados en los cuadrantes 3, cuadrante 4, la expresión para calcular la presión de diseño iría con menos. Entonces, la distancia X va en valor absoluto. Y vamos a controlar los valores de presión dependiendo de en qué cuadrante se encuentra el punto donde estoy evaluando dicha presión. Y dependiendo de ello, trabajo la expresión con más o trabajo la expresión con menos. ¿Qué pasa si el momento alrededor del eje Y es negativo? Si el momento alrededor del eje Y es negativo, entonces el sentido del momento sería antihorario. Las mayores presiones estarían en 3 y 4, pero como mi convención dice que en los cuadrantes 1 y 2 la expresión va con más, quiere decir que cuando yo reemplace aquí el momento tengo que reemplazarlo con su signo negativo. Y al calcular con el momento, con su sentido negativo, ya enseguida me queda más por menos, me quedaría menos para el cuadrante 1 y 2. Y en los cuadrantes 3 y 4, al ser negativo este valor y el menos de la expresión, me daría más. Entonces, las presiones en 3 y 4 serían mayores que en 2 y en 1 si el momento es negativo. Entonces, esta es la expresión para calcular las presiones en los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Ya sé que utilizo la expresión con más para los cuadrantes 1 y 2 y la expresión con menos para los cuadrantes 3 y 4. Y la distancia X va en valor absoluto, independiente si estoy midiendo en este sentido o en este sentido la distancia X. Y debo tener presente el signo del momento. Con esta expresión, entonces, vamos a calcular las presiones de diseño requeridas en los diferentes casos. Entonces, los primeros puntos que vamos a evaluar son los puntos 1, 2, 3 y 4, que hacen referencia a las esquinas de la zapata. Ya sabemos que como distancia X vamos a reemplazar L medios, 2.9 entre 2. Para el punto 1 y para el punto 2 obtengo las mismas presiones. Para el punto 3 y para el punto 4 las mismas presiones. Y entiendo que dado el sentido positivo del momento, las presiones en 1 y 2 son mayores que las presiones en 3 y 4. Cuando vayamos a verificar punzonamiento, recordemos que la sección crítica para punzonamiento está rodeando la columna a una distancia igual a medio peralte efectivo. Entonces, puedo determinar el peralte efectivo restando al espesor de la zapata, el diámetro de barra de la zapata y un recubrimiento libre. Este sería el peralte efectivo. Por lo tanto, la distancia X que voy a reemplazar para calcular las presiones en 5, 6, 7 y en 8, la distancia X corresponde a medio ancho de columna, a medios, más medio peralte efectivo, de medios. Entonces, como distancia X, voy a reemplazar a medios más de medio. Con más para los puntos 5 y 6, que se encuentran en los cuadrantes 1 y 2. Y la expresión con menos para los puntos 7 y 8, que están en los cuadrantes 3 y 4. Observemos que las presiones en 5 y 6 son iguales y las presiones en 7 y 8 son iguales. En 5 y 6 son mayores que 7 y 8. ¿Por qué? Dada la convención que estamos trabajando
de momento horario positivo. Cuando vamos a verificar la acción como viga, recordemos que las secciones críticas las localizamos a un peralte efectivo de la cara de la columna. Entonces, la sección crítica 1 es la sección planteada para punzonamiento. Ahora tengo una sección crítica 2, donde tengo los puntos 9 y 10, sección que está localizada a un peralte efectivo de la cara de la columna. Luego tengo otra sección crítica, donde tengo los puntos 11 y 12. Acá tengo otra sección crítica, puntos 13 y 14. Y acá tengo otra sección crítica, puntos 15 y 16. Observemos que la sección crítica asociada a los puntos 9 y 10 es una sección paralela a B, al igual que la sección dada por los puntos 13 y 14, también es paralela a B. Pero, dada la existencia del momento, en una de estas dos secciones actuará un cortante mayor. En una de las dos, el cortante será mayor respecto a la otra. Y esa sección sería la crítica, porque la resistencia sería igual para las dos secciones, dado que están en función del ancho B. Debemos entender rápidamente que la sección crítica sería la de los puntos 9 y 10. ¿Por qué? Porque dado el sentido horario, las mayores presiones, recordemos, están aquí, por lo tanto, los mayores cortantes se estarían generando sobre esta sección. Ahora, las secciones 11 y 12 y la sección 15 y 16 son secciones paralelas a L, tienen una resistencia a función de la dimensión L, y vamos a darnos cuenta que los cortantes actuantes en esta sección y en esta son exactamente iguales, son los mismos. ¿Por qué? Porque las presiones bajo esta área tributaria son las mismas presiones bajo esta área tributaria. Los esfuerzos en 1 y 16 son los mismos que en 2 y 11. Y los esfuerzos en 3 y 12 son los mismos que en 15 y 14. Entonces estamos hablando de que debajo de esta área tributaria tengo las mismas presiones que debajo de esta área tributaria. Ahora, todo esto para que entendamos que debemos evaluar las presiones en los puntos asociados a estas secciones críticas. Entonces, por ejemplo, para la sección 9 y la sección 10, la distancia X corresponde a medio ancho de columna más un peralte efectivo. Por eso aquí tenemos medio ancho de columna más 0.4091. Y como los puntos 9 y 10 están en los cuadrantes 1 y 2, la expresión va con más. Ahora, para estos puntos 13 y 14, la distancia X, recuerden que medimos siempre respecto al eje Y, viene siendo medio ancho de columna más un peralte efectivo, pero la expresión ahora va con menos porque los puntos 13 y 14 están en los cuadrantes 3 y 4. Entonces, reemplazando, tengo las presiones bajo los puntos 9 y 10, que son iguales, y para los puntos 13 y 14, que son iguales. Ahora observen que para el punto 11 y 12, la presión en 11 es la misma presión en 2, la presión en 16 es la misma presión en 1, es decir, todos los puntos que se localicen sobre este borde tienen exactamente la misma presión. Por eso aquí aparece el sigma en 1, es igual al sigma en 2, es el mismo sigma 11 y es el mismo sigma 16, 299,65. Lo mismo acá. Las presiones en 12 y en 15 pues son las mismas que en 3 y 4. Entonces, 155.55. Entonces ya estas presiones las habíamos evaluado. Finalmente, para el diseño flexión, voy a requerir las presiones sobre puntos que se encuentran en la sección crítica. Recordemos que para el diseño flexión, la sección crítica se localiza en la cara de la columna. Entonces voy a tener esta sección crítica, 17-18, esta sección crítica, 19-20, esta sección crítica, 21-22 y esta sección crítica, 23-24. ¿Qué hay que decir aquí?
Bueno, que la sección 17-18 es paralela a B, así como la sección 21-22. Ahora, el acero que voy a distribuir en este ancho B estará en función del mayor momento entre el que existe en la sección 17-18 o el que existe en la sección 21-22. Por supuesto, entendiendo que para este problema las presiones mayores están en los cuadrantes 1 y 2, quiere decir entonces que el momento en la sección 17-18 va a ser mayor que el momento en la sección 21-22. Luego, la sección 20-19-20 y 23-24 son secciones paralelas a L. Entonces, el refuerzo que voy a distribuir en este ancho L estará en función del mayor de los momentos entre esta sección y esta sección. Y dada la configuración que estamos trabajando, momento en un solo sentido, pues esos momentos van a ser exactamente iguales. Entonces, para evaluar las presiones en 17 y 18, debo reemplazar en la distancia X medio ancho de columna. La distancia X es A medios. Con más para los puntos 17 y 18, con menos para los puntos 21 y 22 porque están en los cuadrantes 3 y 4. Ya los esfuerzos en 19, 24 son los mismos 1 y 2. Y los esfuerzos en 20, 23 son los mismos que en 3 y que en 4, que ya se habían calculado. De esta manera tengo todas las presiones requeridas para el diseño estructural. A diferencia de la zapata cargada concéntricamente, donde la presión era igual, quiere decir que todos los puntos tenían exactamente la misma presión de contacto. Ahora, dada que la zapata está cargada excéntricamente, vamos a tener que evaluar presiones en diferentes puntos asociados a las secciones críticas. Entonces vamos a revisar respecto al punzonamiento inicialmente. La primera revisión por cortante será la de punzonamiento. ¿Qué hay que decir aquí? Bueno, que la sección crítica sabemos dónde está localizada, rodeando la columna, a una distancia de medio peralte efectivo. Esta es la sección 1, donde están los puntos 5, 6, 7 y 8. ¿Y qué se debe cumplir? Se debe cumplir que el cortante actuante debe ser menor o igual que el resistente. ¿El cortante actuante dónde? En el área crítica, que es esta que vemos resaltada. ¿Y la resistencia dónde? La resistencia medida igual en esa misma sección crítica. En cuanto a la resistencia, pues ya conocemos las expresiones para calcular la resistencia que el concreto ofrece frente a la acción funcionamiento. Está en función del peralte efectivo, en función de el perímetro crítico B sub 0. Observen que la expresión es la misma que trabajamos para zapata con columna centrada, cargada concéntricamente. No ha cambiado, porque la posición es columna interior. Y la resistencia es la menor entre tres expresiones. Recuerden que podemos trabajar las relaciones beta C, B sub 0 sobre D, y de ahí determinar cuál de las tres ecuaciones es la que arroja el menor valor de resistencia. En este caso, esta es la que arroja el menor valor. Y al reemplazar la resistencia del concreto, el perímetro crítico, el peralte efectivo y 1000 para las unidades, llegamos a una resistencia de 1594.48 kilonewton por metro cuadrado. ¿Dónde estamos evaluando la resistencia? En esta área crítica, que está localizada a medio peralte efectivo rodeando la columna. Ahora, para calcular el cortante actuante, podemos hacerle equilibrio a esta parte de la zapata luego de realizar el corte. Recuerden que esto lo explicamos en zapatas aisladas cargadas concéntricamente. ¿Qué diferencia vamos a tener en este punto? Bueno, que bajo el área tributaria, vamos a definir como área tributaria el área interna al perímetro crítico. Ahora bajo el área tributaria tenemos presiones variables, no una presión uniforme. Por lo tanto,
La fuerza cortante actuante, en la sección crítica vamos a determinarla como la carga que baja por la columna, menos la resultante del diagrama de presiones que actúa en el área tributaria. Esa resultante hacia arriba no es más que el producto de la presión de diseño promedio por el área tributaria. Entonces, bajo el área tributaria tenemos las presiones en 5, en 6, en 7 y en 8. Unas presiones variables. Entonces, vamos a calcular una presión promedio. Simplemente vamos a sumar las presiones, dividimos entre 4, y esa presión promedio vamos a multiplicarla por el área tributaria, que es el área interna al perímetro crítico. A más D por B más D, expresión que es exactamente igual a la que trabajamos en zapatas cargadas concéntricamente. Entonces, reemplazamos los valores de presión en 5, 6, 7 y 8, dividimos entre 4 y vamos a llegar a un valor de presión promedio de diseño 227.6 kilonewton por metro cuadrado. Este valor promedio es el que multiplicamos por el área tributaria y es el que nos representa la resultante hacia arriba. Y cuando hago sumatoria de fuerzas verticales, planteo la ecuación de cortante que habíamos ya previamente demostrado en clases anteriores. Entonces, debemos entender que este producto que está aquí no es más que la resultante del diagrama de presiones. Resultante que hemos evaluado como la presión promedio multiplicada por el área tributaria. Entonces, al reemplazar la carga mayorada que baja por la columna, la presión promedio en el área tributaria o bajo el área tributaria y el área tributaria, llegamos a una fuerza cortante de 889.38 kilómetros. Fuerza cortante que es menor que la resistencia 1594. Y fíjense que estamos por debajo de dicha resistencia. Es decir, desde el punto de vista de funcionamiento, hay una diferencia considerable entre los valores. Es decir, que ese peralte que hemos propuesto está holgado respecto al cortante por funcionamiento. No vamos a cambiar ese peralte efectivo disminuyéndolo porque aún nos falta verificar lo que está ocurriendo en acción como viga. Ahora, tengan presente que este procedimiento que hemos adelantado para la combinación mayorada 4, ese procedimiento, tenemos que repetirlo para todas las combinaciones mayoradas que estemos analizando. Y para todas las combinaciones mayoradas, debo calcular las correspondientes presiones y verificar que para todas el cortante actuante sea menor que el resistente. Si en alguna combinación el cortante actuante supera al resistente, debo igualar el cortante actuante con el resistente. Recuerden que este resistente está en función del peralte efectivo y que este cortante actuante también está en función del peralte efectivo. Debo despejar de allí el peralte efectivo mínimo que me garantice el cumplimiento de la normativa. Una vez cumplo funcionamiento, pasamos entonces a la acción como viga. Y vamos a trabajar unas expresiones similares a las que trabajamos en zapatas cargadas concéntricamente, pero ahora las presiones de diseño van a ser unas presiones de diseño promedio actuando bajo el área tributaria. Entonces, revisemos. Si estoy trabajando las secciones críticas para acción como viga, pues las secciones críticas son esta sección 2, que va a tener relacionada un área tributaria 2. El área tributaria 2 estaría conformada por los puntos 1, 2, 9, 10. Esta sería la área tributaria 2 para la sección 2. Recuerden que la sección 1 es la de funcionamiento.
Ahora, en esta sección 2 actúa un cortante función de esta área tributaria y de las presiones que actúan bajo esta área tributaria. Esta sección 13-14 también es una sección paralela a B y estaría en función los cortantes actuantes en esta sección crítica de las presiones que actúan bajo el área tributaria 4 y del área tributaria 4. Pero debemos entender que las presiones que están actuando bajo el área tributaria 2 son mayores que las presiones que actúan sobre el área tributaria 4. Por eso cuando se plantea la revisión de cortante para las secciones que son paralelas a B, debo revisar la sección 2 y la sección 4. Una de ellas va a tener el máximo cortante, o la 2 o la 4. En este caso ya sabemos que la 2 es la que va a generar o va a estar presente con el mayor cortante. ¿Y cómo determino esa fuerza cortante? Recordemos que es el producto de una presión de diseño por el área tributaria. Esta área tributaria corresponde al producto de la dimensión B por esta distancia. Y esta distancia no es más que L menos A entre 2 y menos D. Fíjense que la expresión es exactamente igual a la que trabajamos en zapatas cargadas concéntricamente. La diferencia es que ahora voy a trabajar con una presión promedio bajo el área tributaria. Y aquí se muestra que para la tributaria 1, 2, 10, 9, ahí tenemos unas presiones máximas en 1 y 2 y unas presiones menores en 9 y 10. Estas presiones ya fueron calculadas previamente. Entonces debo calcular la presión promedio como el esfuerzo en 1, más el esfuerzo en 2, más el esfuerzo en 10, más el esfuerzo en 9, y dividido entre 4. Ese sería el esfuerzo promedio que reemplazo aquí. Multiplico por el área tributaria y eso me daría entonces la fuerza cortante en la sección. Esto debo repetirlo para la sección 2 y 4, que son las secciones paralelas a B. En nuestro caso vamos a hacer un solo cálculo para la sección 2, porque sabemos que ahí es donde actúa el mayor cortante. Y ese cortante tenemos que compararlo con la resistencia de la sección que es paralela a B. Entonces, por eso aquí aparece para la resistencia acción como viga, phi, punto 17, raíz de F' C, por B, que es el ancho de la sección, y por D, que es el peralte efectivo. Recuerden que multiplicamos por 1000 para las unidades. Y para las secciones, en este caso 3 y 5, que son las secciones paralelas a L, voy a demostrar para este ejemplo que actúa la misma solicitación cortante en 3 y la misma solicitación cortante en 5. Entonces es independiente cuál de las dos reviso. Lo que es cierto es que la solicitación cortante estaría dada por el producto del área tributaria, que corresponde a L por esta distancia, que es B menos B entre 2 y menos D, por una presión promedio bajo el área tributaria. Esa presión promedio puede ser 2, esfuerzo en 2, más esfuerzo en 11, más esfuerzo en 3, más esfuerzo en 12, dividido entre 4, que sería equivalente al esfuerzo en 1, más el esfuerzo en 16, más el esfuerzo en 15, más el esfuerzo en 4, entre 4. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en 1 y 16 son los mismos que en 2 y 11. Y el esfuerzo en 3 y 12 son los mismos que 4 y 15. Esto para zapatas cargadas excéntricamente, y estoy hablando de flexión en una sola dirección, porque tenemos momento alrededor de un solo eje, momento alrededor del eje Y. En el caso que tengamos zapatas con momentos alrededor del eje Y y momentos alrededor del eje X, pues ya las presiones van a ser distintas en todos los cuadrantes, función de ese momento en X. La resistencia de las secciones paralelas a L, pues son la misma, phi, punto 17, raíz de C, por L y por D. Entonces, en este caso, la resistencia y la fuerza cortante son iguales para este problema. Aquí se ilustra, por ejemplo, las secciones que son paralelas a B,
vamos a realizar el cálculo para la sección 2, que es donde actúa el mayor cortante. En esa sección vamos a evaluar la resistencia y vamos a evaluar el cortante actuante. Entonces, tenemos como resistencia de la sección 2, phi, que es 0.75 por 0.17, por el factor lambda, concreto de peso normal, raíz de F'C, F'C 21, el ancho B, 1.6, peralte efectivo, 0.4091 y 1000 para las unidades. Esto da una resistencia de 382.45 kilómetros. Y ya planteamos en la diapositiva anterior un cortante para la sección 910, función del área tributaria 2 y función de la presión promedio bajo el área tributaria 2. Entonces, el mayor cortante de las secciones que son paralelas a B, el máximo entre la sección 2 y la sección 4, ya sabemos que la sección 2 es donde actúa el mayor cortante, dado el sentido positivo del momento. Entonces vamos a multiplicar la presión promedio 2, o presión promedio bajo el área tributaria 2, por el área tributaria 2. Entonces el área tributaria 2, L menos A entre 2 menos D, corresponde a este ancho, y al multiplicar por B me daría el área 2, 1.2654 metros cuadrados. Y el esfuerzo promedio bajo el área tributaria 2, simplemente sumo el esfuerzo en 1, más el esfuerzo en 2, más el esfuerzo en 9, más el esfuerzo en 10, y divido entre 4. Eso da 280 kilonewton por metro cuadrado. Ahora simplemente vamos a multiplicar esa presión promedio bajo el área tributaria 2 por el área tributaria 2. Eso nos arroja un cortante actuante de 354.31 kilonewton. Fíjense que en este caso el cortante actuante está muy cercano al cortante resistente, es decir, que el peralte efectivo está más en función del cortante acción como viga que del cortante por pulsionamiento. En este caso estamos cumpliendo. El cortante actuante es menor que el resistente. Y si ya hemos verificado para la sección donde actúa el mayor cortante, pues con mayor razón estaríamos cumpliendo para la sección donde actúa un cortante menor. Luego, vamos a revisar la sección paralela a L. Entonces, tenemos la sección 3 y la sección 5. Aquí muestro las presiones asociadas a la sección 5. Es decir, esta que es la sección 15-16. Entonces, las presiones bajo el área tributaria 5 son las presiones en 1, en 16, en 4 y en 15, que son las presiones que estoy ilustrando aquí. La resistencia está en función del ancho L. La expresión ya la conocemos, reemplazamos las dimensiones conocidas y tengo una resistencia de 693.18 kilonewton. Y el cortante actuante de diseño sería el mayor entre el que actúa en la sección 5 y el que actúa en la sección 3. Pero analizando las presiones sabemos que los cortantes son iguales, tanto en 3 como en 5. En este caso es representado la sección 5, pero daría lo mismo si calculamos en la sección 3. Entonces, el área tributaria 5 sería el producto de L por este ancho, corresponde a B menos B entre 2 y menos D. Esta sería el área tributaria 5. Y el esfuerzo promedio 5 sería el sigma en 1, más el sigma 16, más el sigma en 15, más el sigma en 4. Y dividido entre 4. Eso da 227.6 kilómetros metro cuadrado. Reemplazamos en la expresión la presión promedio, el área tributaria 5, y tenemos entonces una solicitación cortante en la sección paralela a L de 126 kilonewton. Cortante que está bastante lejos, va por debajo de la resistencia, es decir que las secciones críticas son las paralelas al lado B, y en particular la sección 2, que es donde actúa el mayor cortante.
¿Qué pasa cuando no cumplimos los cortantes de acción como viga? Pues tenemos que igualar el cortante actuante con el resistente. Tanto el cortante actuante como el resistente están en función del peralte efectivo, y ahí despejamos el peralte efectivo mínimo que se requiere para el cumplimiento de la normativa. Este procedimiento que hemos trabajado para la combinación 4 mayorada, tenemos que repetirlo para las n combinaciones mayoradas. ¿Qué se debe cumplir? En toda sección crítica asociada a la acción como viga, el cortante actuante sea menor que el resistente. Una vez cumplo eso para todas las secciones, podemos decir que el peralte efectivo con el que estamos trabajando es apropiado. Y tenemos que pasar entonces al diseño por flexión. Es decir, que en este punto ya tenemos las dimensiones de la zapata, B1,6, L2,9, ya tenemos el espesor de la zapata, hemos verificado que se cumple cortante, que se cumple anclaje, que cumpla rigidez, que cumpla todos los aspectos, ya hemos verificado todos los aspectos, pues entonces ya con ese espesor de zapata vamos a diseñar a flexión. ¿Qué es importante aquí? Que este procedimiento que vamos a ilustrar lo repitamos para las n combinaciones de cargas mayoradas. Y al final vamos a suministrar el área de acero en cada sentido, función del máximo momento para todas las combinaciones en las correspondientes secciones críticas. Entonces aquí estoy mostrando las secciones que son paralelas a B, que son las secciones donde van a actuar los momentos con los que voy a calcular el acero que voy a distribuir en dicho ancho B. Tengo la sección 17-18 y la sección 21-22. Y entendemos que en esa sección 6 es donde actúa el mayor momento. ¿Por qué? Porque las mayores presiones están de este lado. Entonces aquí está dibujada el área tributaria para momento, comprendida por los puntos 1, 2, 17, 18. Esta es la sección 6 y el momento que actúa en la sección 6 es mayor que el momento que actúa en la sección 8. Por lo tanto, voy a recurrir a las presiones en 1, en 2, en 18, en 17 para calcular dicho momento. ¿Cómo calculamos el momento? Pues el momento va a ser el producto de la fuerza resultante del diagrama de presiones por la distancia que hay de la sección crítica a dicha fuerza resultante. Aquí podemos realizar el procedimiento de dos maneras. Uno que ya ha sido trabajado por ustedes, en donde en un diagrama trapezoidal lo que hacemos es dividir un área rectangular y un área triangular. Calculamos la resultante rectangular localizada en el centroide y localizamos la resultante triangular en el centroide del triángulo. Multiplicamos las correspondientes resultantes por sus distancias y después sumo. Eso fue lo que hicimos en el diseño de zapatas corridas para muros de contención. Podemos plantear acá un procedimiento alternativo que nos lleva a calcular la resultante de las cargas o la resultante del diagrama como una presión promedio bajo el área tributaria. En este caso, la presión promedio estaría dada en función del esfuerzo en 1, el esfuerzo en 2, el esfuerzo en 17 y el esfuerzo en 18. Ese esfuerzo promedio bajo el área tributaria 6 lo multiplico por el área tributaria 6. Ese producto inmediatamente me daría la fuerza resultante hacia arriba. ¿Y dónde va a estar localizada esa fuerza resultante? Estaría localizada en el centroide de este trapecio. Estaría localizada sobre el eje X, pero dada que las presiones son máximas hacia este extremo, la resultante va a estar más cerca de este borde que de la sección crítica. Y esa posición podemos determinarla en función del centroide de un trapecio. Entonces, dicha distancia XJ no es más que la posición del centroide del trapecio. Entonces, recurrimos a la expresión de centroide de trapecio, en este caso, expresada en función del esfuerzo 17
como el ancho del área tributaria, el ancho L, que es el voladizo, multiplicado por la suma del esfuerzo en 17 más 2 veces el esfuerzo en 1. Aquí va el esfuerzo en 17 porque estoy midiendo el centroide respecto a este esfuerzo, que es el que actúa bajo el área o debajo del perímetro crítico, o sección crítica, y divido entre 3 veces la suma del esfuerzo 17 más el esfuerzo en 1. Pues con esta expresión, calculo el centroide, inmediatamente eso me da la posición de la resultante, y el producto de la presión promedio por el área tributaria me daría la resultante. Entonces, resultante por distancia me da el momento. Y el área tributaria no es más que el área comprendida entre los puntos 1, 2, 17, 18, que es el producto del voladizo por la distancia B. Voladizo L menos A entre 2. Conocido el momento que actúa en la sección crítica, aplicamos la expresión de cuantía, reemplazamos F'C, Fy, el factor Phi.9, el momento de diseño que acabamos de calcular, y esa cuantía de diseño nos ayuda a determinar el área requerida por diseño. Esa área requerida por diseño la comparamos con el área de acero mínima. De las dos cogemos la mayor. Esa es la que terminamos proponiendo para esta combinación. Y es necesario que este procedimiento lo repitamos para las n combinaciones de carga y al final terminemos suministrando el área de acero que garantice en la sección para las n combinaciones mayoradas que el momento resistente de la sección es mayor que el momento actuante. Por supuesto, una vez tengo definida esa cantidad de acero, determino el número de barras, el espaciamiento y verifico anclaje. También tenemos que hacer el diseño para la sección paralela a L. Es decir, debemos calcular el momento en esta sección y con ese momento vamos a calcular el refuerzo que distribuimos en el ancho L. ¿Qué observo? Bueno, que bajo el área tributaria las presiones son máximas sobre este borde, las presiones son mínimas sobre este borde, y este producto, esfuerzo promedio por área tributaria, no es más que la fuerza resultante hacia arriba. Y debo entender, dada la forma del diagrama de presiones, que la resultante se encuentra a la mitad del voladizo, pero tendiendo hacia la zona de mayores presiones, es decir, hacia el cuadrante 1. Pero se encuentra justo a la mitad del voladizo. Por eso la distancia XJ viene siendo la mitad del voladizo. B menos B entre 4. Recuerden que el voladizo es B menos B entre 2. Entonces, este producto, la resultante, por la distancia, me da el momento que actúa en las secciones que es paralela a L. Para este problema, el momento en esta sección es exactamente el mismo momento en esta sección. Y el área tributaria no es más que el voladizo, B menos B entre 2, por L. Recuerden que esta es el área tributaria. De esta manera, tenemos las expresiones para calcular los momentos. Momentos en las secciones paralelas a L. En este caso, las secciones 7 y la sección 9. Los momentos van a ser exactamente los mismos. Vamos entonces a calcular el momento para el problema que estamos desarrollando. El momento para el refuerzo que voy a distribuir en el ancho B será el mayor entre el que existe en la sección 6 y el que existe en la sección 8. Ya sabemos que el mayor está en la sección 6. Entonces, multiplico la resultante bajo el área tributaria 6 por la distancia X. La resultante no es más que el producto de la presión promedio bajo el área 6 multiplicada por el área tributaria 6. Ya conocemos la expresión para el área tributaria 6.
sumo las presiones bajo el área tributaria 6, corresponde al esfuerzo en 1, en 2, en 17, 18, dividido entre 4. Y el producto de presión promedio por área tributaria me da la resultante. En este caso, 518.08 kilómetros. Y esta resultante debo multiplicarla por la distancia, X. Y recuerden que utilizamos la expresión de centroide de trapecio. Entonces, con la expresión de centroide, calculo la distancia a la que se encuentra dicha resultante respecto a la sección crítica. Entonces, reemplazo los valores de presión y tengo que la distancia X es 0.6221. Multiplico la resultante por esa distancia y tengo el momento. Este es el momento, pero para la combinación 4 mayorada. Por supuesto, tengo que hacer el cálculo para las n combinaciones mayoradas y me quedo con el mayor de los momentos. Recuerden que estamos trabajando los momentos de las secciones 5 y 7, que son las secciones paralelas a B. Con este momento, determino el refuerzo que voy a distribuir en el ancho B. Son las barras que son paralelas a L. Y, por supuesto, verifico espaciamientos, verifico que la sección esté controlada por la tracción, verifico el anclaje, y de esa manera, pues, estaría finalizando el diseño a flexión de la zapata aislada rectangular cargada excéntricamente. Luego, debo realizar el procedimiento, pero para las secciones que son paralelas a L. Debo revisar los momentos en las secciones 7 y 9. Sabemos que las presiones que actúan bajo esta área tributaria son las mismas presiones que bajo esta área tributaria. Calculo entonces, en este caso, para la sección 9, es indiferente para cuál calcule, la resultante 9 por la distancia X9. La resultante 9 es el promedio de las presiones bajo el área tributaria 9 por el área tributaria 9. Ya tengo la expresión para el área tributaria 9. Calculo la presión promedio bajo el área tributaria 9 y inmediatamente multiplicamos dicha presión promedio por el área tributaria 9. Entonces la resultante 9 la multiplico por la distancia X, que sabemos que es la mitad del voladizo, X9, 0.3, multiplico por la resultante 9, y eso me da el momento en la sección 9, 118.8. Pero este es el momento para la combinación mayorada 4U. Debo repetir ese procedimiento para las n combinaciones mayoradas, escojo el máximo momento, y con ese máximo momento determino la cantidad de acero. Recuerden que es la máxima entre la de diseño y la mínima por flexión. Verifico espaciamientos, anclaje, etc. Todo este procedimiento, pues ya ustedes lo conocen, lo hemos practicado en el diseño de zapatas corridas. Les pedí que lo revisaran en el diseño de zapatas aisladas, cargadas concéntricamente, ejemplo que está en el libro. Y simplemente, pues, es cuestión de trabajar dicho procedimiento en este problema. Algo que hace referencia a la normativa es sobre la forma que se debe distribuir el acero en el caso de las zapatas rectangulares. Si la zapata es cuadrada, pues entonces la distribución del acero va a ser uniforme en cada sentido. Así tal cual como se muestra aquí. Tengo un mismo espaciamiento en un sentido y tengo un mismo espaciamiento en otro sentido. Preferiblemente que los espaciamientos sean los mismos y las denominaciones del acero sean las mismas en cada sentido. Eso facilita lo constructivo. En el caso de las zapatas rectangulares, en la medida que la relación entre L y B sea mayor, pues puede ser importante distribuir una cantidad de acero mayor alrededor de la columna. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el reglamento respecto a la distribución del acero en zapatas rectangulares? Bueno, nos dice que el acero que estamos distribuyendo en el ancho B sí se distribuye de manera uniforme. Tengo un mismo espaciamiento. Pero el acero que vamos a distribuir en el ancho L
ahora nos pide que concentremos una mayor cantidad del acero requerido por flexión en una franja central de ancho B. Entonces, el ancho es L, pero en una franja central de ancho B, la idea es que concentremos una mayor cantidad de acero. Es decir, de todo este acero que he calculado, que debo distribuir en el ancho L, la norma me dice que distribuya una mayor cantidad. Y para eso nos propone este factor de repartición. Este factor omega está en función de la relación beta, que es la relación entre el lado largo y el lado corto de la zapata. Este factor de repartición nos va a indicar qué tanto tengo que repartir de acero en la franja central de ancho B. Esa cantidad de acero sería el producto del factor omega por la cantidad de acero total. El resto de acero, que es la diferencia entre A sub SL y A sub SLC, sería lo que voy a distribuir en las franjas laterales. Cada franja lateral con la mitad de la diferencia. La razón para que la norma nos pida que distribuyamos una mayor cantidad de acero en la franja central de ancho B es que la flexión, cuando estemos analizándola en la sección paralela a L, va a predominar en zonas que están cercanas alrededor de la columna. Y en la medida en que nos vamos hacia el extremo de la zapata, los momentos flectores van a ir disminuyendo. Nosotros estamos calculando un momento promedio en la sección, más sin embargo, dada la geometría de la zapata, la tendencia sería a que los momentos flectores sean un poco mayores en esta zona respecto a los extremos. Y por eso la norma exige entonces que concentremos una mayor cantidad de acero en esta franja central de ancho B. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo todo? Sí, profe. Okay. Sí, brother. Muy bien. Un momentico, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a plantear ahora dos casos que se nos pueden presentar a la hora de distribuir el acero para la zapata rectangular. El caso número 1 es el caso en donde se nos presenta la siguiente condición, y es que el área de acero que voy a distribuir en la franja central resulta menor
que la mínima requerida por flexión o por temperatura. Es decir, que el producto de la cuantía de diseño por L por D, recuerden que este es el acero requerido por flexión, al multiplicarlo por omega, estoy obteniendo el acero que voy a distribuir en la franja central. Ahora, si este cálculo me arroja menos de lo que necesito por flexión, no tiene sentido que estemos concentrando una cantidad de acero mayor en la franja central. No va a tener sentido esto. Y vamos a tener entonces que proponer un espaciamiento uniforme. Más adelante, pues, vamos a hacer un ejemplo numérico en donde concluimos que cuando se nos presenta esta condición, estaría suministrando a la zapata más acero del mínimo por flexión o temperatura en la sección. Y digamos que no tiene sentido esto. Entonces, en ese caso, esa cantidad de acero mínima la voy a repartir de manera uniforme. No vamos a observar entonces que hay espaciamientos diferenciales entre franja lateral y franja central. En ese caso, si estoy trabajando un espaciamiento uniforme, pues tengo las expresiones que trabajamos en zapatas cargadas concéntricamente que planteamos para la zapata cuadrada del ejercicio anterior. Entonces aquí la expresión es la misma para calcular el espaciamiento centro a centro de las barras. Pero el caso 2 es un caso donde el área requerida por diseño, al ser multiplicada por el factor omega, en la franja central obtengo un área de acero mayor a la mínima que se requiere en dicha franja central. En este caso, entonces, sí voy a concentrar una cantidad mayor de acero en la franja central. Entonces, debo calcular dicho espaciamiento en la franja central función de la cantidad de acero que voy a distribuir en esa franja central. Entonces, la cantidad de acero en la franja central la calculo y la diferencia respecto al acero total que debo distribuir en el ancho L la reparto en las franjas laterales. Entonces vamos a tener un número de barras que vamos a colocar en la franja central como el área de acero para la franja central entre el área de la barra. Y el espaciamiento centro a centro vamos a calcularlo como el ancho B. Y se observa que las barras centrales o en la franja central se encuentran dentro del ancho B. Y ese espaciamiento de las barras estaría dado por ese ancho B entre el número de barras que he calculado. El resto del acero debo distribuirlo en las franjas laterales. Entonces, en las franjas laterales, ¿qué acero es el que voy a distribuir? La diferencia entre el A sub S total, el A sub S que voy a distribuir en el ancho L, menos el A sub S que suministré en la franja central. Pero esa diferencia debe ser mayor o igual que la mínima que se requiera por flexión o temperatura. Por eso aquí aparece punto .018, L menos B. Este L menos B me representa esta franja central, lateral y esta franja lateral. Entonces, L menos B por H y multiplicada por la cuantía me daría el área mínima que necesito suministrar a las franjas laterales. Entonces, si la diferencia esta me da menor que la mínima, debo terminar suministrando esta mínima. ¿Cómo determino el número de barras? Pues el número de barras en la franja lateral o en las franjas laterales sería A sub SL, L, dividido el área de la barra. Y pues debo dividir estas barras, la mitad para esta franja lateral y la otra mitad para esta franja lateral. ¿Cómo calculo el espaciamiento de esas barras? Bueno,
Aquí tengo L menos B entre 2. Este L menos B entre 2 me representa la distancia que hay de este borde que me define la franja central al extremo de la zapata. Ahora, a esta distancia le voy a sumar medio espaciamiento centro a centro de la franja central. Entonces, eso para extender la sección al centro de esta barra. Entonces, hasta ahora tengo del centro de esta barra al borde de la zapata. Ahora le estoy restando un recubrimiento libre y medio diámetro de barra de zapata. Eso quiere decir que estoy restando esta distancia aquí, que es el recubrimiento libre, y medio diámetro de barra. Al final, esta distancia que está aquí en el numerador corresponde a la distancia que hay del centro de esta barra al centro de esta otra barra. Y esa distancia la voy a dividir entre el número de barras entre 2. ¿Por qué el número de barras que he calculado entre 2? Porque se supone que la mitad va para esta franja y la otra mitad va para la otra franja que tiene el mismo ancho. De esa manera, entonces, hago la repartición en el caso número 2. Ahora vamos a ponerle números para terminar de entender lo que se acaba de explicar. Una zapata de dimensión 2.5B, L 4 metros y espesor 60 centímetros. Y vamos a suponer que el área calculada con la cuantía del área de acero de diseño corresponde a 35 centímetros cuadrados. Esta es el área producto de utilizar la cuantía de diseño. Y esta es el área requerida mínima por flexión o temperatura. La cuantía .018 por 60, que es el espesor de la zapata, y por 400, que es la dimensión L. 43.2 sería el área de acero mínima por flexión o temperatura, y es la que condiciona en este caso. Es la mayor. Esta es la que debo suministrar o distribuir en el ancho L. Ahora, como el ancho L es mayor que el B, voy a aplicar lo que acabamos de explicar. Entonces determino la relación beta, lado largo, lado corto de la zapata, da 1.6, y el factor de repartición omega, 2 dividido beta más 1. Eso da 0.76. ¿Qué es lo que me está diciendo este factor omega? Lo que me está diciendo es que el 76% de este acero debo concentrarlo en la franja central. El restante lo debo repartir en las franjas laterales. Cuando hago ese cálculo, observen lo que ocurre. El a su SLC que me pide la normativa sería el 43.2 por 0.76. Eso da 32.83. Quiere decir entonces que lo que necesito en cada franja lateral sería la diferencia del acero total menos lo que estoy suministrando en la franja central dividido entre 2. Eso quiere decir que en las franjas laterales debo suministrar 5.18 según este cálculo. Pero debemos tener presente que en cada franja lateral no puedo suministrar menos de lo que se requiera por temperatura. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que debo suministrar por temperatura en esas franjas laterales? Las franjas laterales tienen un ancho de 75 centímetros, por lo tanto, lo mínimo sería .018 por 60, que es el espesor de la zapata, y por 75, que es el ancho de la franja lateral. Eso me da 8.1 centímetros cuadrados. Es decir, que en total, ¿cuánto estaría suministrando? El a su SLC, que es 32.83, más lo que suministro en las franjas laterales, que sería el producto de 8.1 por 2. En este caso, fíjense que al aplicar este concepto, tendría que suministrar 49.03. Valor de acero que es mayor que lo mínimo por flexión y temperatura. Entonces, no tiene sentido en este caso concentrar una mayor cantidad de acero en la franja central utilizando este concepto de omega sobre el área total calculada con área de acero mínima.
por flexión y temperatura. Ahora, ¿estamos cumpliendo lo que la norma exige? Sí. ¿Por qué? Porque al aplicar un espaciamiento uniforme, si yo calculo lo que debo concentrar por flexión, sería el a su SL de lo requerido por flexión, que son 35 centímetros. Si lo multiplico por el factor omega, que es 0.76, lo que me dice es que por flexión yo debo concentrar 26.6 centímetros cuadrados. Por flexión, por lo que se requiere por flexión. Ahora, ¿y cuánto estoy concentrando en la franja central de ancho B? Lo que estoy concentrando sería 0.018 por 60 y por 250. Recuerden que 2.5 metros es el ancho de la franja central. Estoy concentrando 27 centímetros cuadrados cuando estoy distribuyendo de manera uniforme el acero. Entonces, estoy cumpliendo lo de la norma porque estoy suministrando un poco más de lo mínimo que se requiere por flexión en la franja central. Entonces, en este caso 1, voy a trabajar el espaciamiento uniforme. En el caso 2, tenemos la misma zapata, pero ahora lo que se requiere como mínimo por flexión y temperatura es 43.2, mismo valor anterior, pero por diseño se requiere 53 centímetros cuadrados. En este caso, debo suministrar lo que se requiere por diseño, lo que calculamos con la cuantía. El factor omega es 0.76, porque depende de la relación lado largo, lado corto de la zapata, que es 1.6. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el factor omega? Que de este total 53 centímetros cuadrados, el 76% debe concentrarse en la franja central de ancho B, en este caso 2.5. ¿Cuánto es lo mínimo que debo suministrar en la franja central? Pues 27 centímetros cuadrados. Eso es lo mínimo. ¿Y cuánto me está diciendo la norma que concentre? El 76% de 53. Eso da 40-28. Entonces, voy a suministrar en la franja central 40-28. Función de este factor omega y del área requerida por diseño. ¿Cuánto necesito en las franjas laterales? En las franjas laterales necesito la diferencia 53 menos 40-28 entre 2. Cada franja central debe tener como mínimo 6,36. Pero, ojo, en esas franjas laterales, el área a suministrar no puede ser inferior a la mínima por flexión y temperatura. Entonces calculo, ¿cuánto es lo mínimo? 8.1. Eso es lo mínimo que requiero en cada franja lateral. ¿Y la diferencia cuánto me dio? 6.36. Eso quiere decir que no voy a suministrar la diferencia, sino que voy a suministrar lo correspondiente a lo mínimo por temperatura. En total, ¿cuánto estaría suministrando en la sección de ancho L? Sería los 40-28, que es lo que estoy concentrando, más el acero mínimo que estoy suministrando en las laterales, 2 por 8.1. Da 56.48, que es un poco mayor a lo que se requiere por diseño. En este caso, estaría entonces concentrando una mayor cantidad de acero y voy a tener espaciamientos diferenciales entre las franjas laterales y las centrales. En la práctica, es muy usual a que en realidad no trabajemos con esos espaciamientos diferenciales. La razón, porque se complica lo constructivo. El aspecto constructivo siempre es importante facilitarlo. Entonces, lo que podemos hacer es que esta cantidad de acero total que he calculado, la distribuya o la termine distribuyendo uniformemente y garantice que en la franja central efectivamente esté suministrando una cantidad de acero importante. ¿Ok? Entonces, si bien en la norma se estipula esto para zapatas rectangulares, en la práctica lo usual es que se distribuya el acero de manera uniforme para facilitar los aspectos constructivos.
De esta manera, les voy a pedir entonces que apliquen el factor de repartición y los casos 1 y 2 tanto a la zapata rectangular cargada concéntricamente, que está resuelta en el libro, como a la zapata rectangular aislada cargada excéntricamente que resolvimos en el día de hoy. Hasta aquí lo que corresponde a la clase del día de hoy. Recuerden que en la próxima semana, el día jueves, es el examen. Entra, según lo que se dijo en la introducción, hasta lo trabajado en el día de hoy. Por lo tanto, en el resto de tiempo que hace falta, podemos resolver inquietudes de la clase anterior, resolver inquietudes de la clase de hoy, y ya quedaría solo la clase de lunes y martes, a ustedes les corresponde la del lunes, para resolver inquietudes respecto al tema de zapatas aisladas, ya sea concéntricamente cargada o excéntricamente cargada. Fíjense que lo que hicimos fue prácticamente una combinación de lo que trabajamos en muros de contención con lo que trabajamos en zapatas aisladas concéntricamente cargadas. Entonces, a continuación, pues, si hay alguna pregunta, puedo resolver preguntas, van levantando la mano. Esta presentación yo se la voy a montar en el aula virtual y la idea es que a partir de la presentación resuelvan los dos ejemplos en lo que respecta a la distribución del acero, revisen las expresiones y el día lunes pues, realicen las preguntas correspondientes. Entonces, por favor, ¿qué preguntas me indican? Si no, hay preguntas de esta temática de zapatas aisladas, pero hay preguntas del taller, podemos responder preguntas del taller. Y si no hay preguntas de ningún tipo, pues entonces nos desconectamos. Si en ese caso, si nos vamos a desconectar, si está María Camila y están trabajando conmigo el programa, yo les respondí el correo y no sé si lo alcanzaron a leer de lo que preguntaron esta mañana y nos podemos quedar de pronto a hablar algo sobre eso, lo que les respondí por el correo. Si no, pues hasta aquí. Listo, profe, nos podemos quedar. Okay. Entonces, le pregunto al resto, ¿hay preguntas? Si no, pues se pueden desconectar y ya me quedo con María Camila y la compañera es Nayeli, profe. Mayeli, correcto. Mayeli, que vamos a hablar sobre el soil structure. 1 y es la 12, entonces voy a arreglar eso para que quede lo más pulida la diapositiva. Y ya se las paso, se las monto ahí en el aula virtual.